Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, parece que entramos hace un rato aquí, pero entramos a las 7:30 de la mañana, era de noche, aquí en la noche fría lagunera, cuando entramos en directo aquí en la Casa de los Capitanes, en el Ayuntamiento de La Laguna. Bueno, y nos queda ya nada, 30 minutos para dar paso a mi compañero en Gran Canaria, Pepe Rodríguez, que seguirá informándole de todo lo que está ocurriendo en el archipiélago canario. Nada, en 30 minutos entra Pepe Rodríguez desde Gran Canaria para informarle de lo que sucede en este archipiélago. Bueno, ya tenemos a nuestra invitada aquí en la Casa de los Capitanes. Ella es Elisa Falcón, es historiadora del arte y guía turístico. Gracias por estar aquí, Elisa. Muchas gracias a ustedes por tenernos. Bueno, nos vas a contar rutas, ¿no? Nos vas a hablar de rutas de La Laguna. Qué importante, ¿no? Conocer La Laguna, pero con gente que sepa qué es La Laguna, ¿no? Bueno, eso esperamos. Este proyecto en concreto que comienza la próxima semana, el próximo 4 de febrero, son unas rutas que llevan por título La Laguna, Valor Universal Excepcional como Ciudad Patrimonio Mundial. Es un proyecto que nos ha encargado la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna. Ya el año pasado, con motivo del 25 aniversario, en el mes de noviembre tuvimos la ocasión de hacer una pequeña muestra y funcionó muy bien, hubo mucha demanda y entonces ahora se van a repetir. ¿Cómo poder acceder a estas rutas? A ver. La inscripción es a través de nuestro correo electrónico. Nosotras somos unas autónomas, una empresita que hace este tipo de actividades educativas, culturales, y el correo es info@localiando.com. Si nos escriben ahí podemos darle información de las fechas que están disponibles, horarios, etc. ¿Hay una página web o algo? Tenemos nuestra página, Localiando, y también estamos en redes. Quizás para consultar esta información, las redes es lo más rápido, porque ahí es donde vamos actualizando las plazas que se van ocupando, los días que van quedando libres, y nos pueden encontrar como Localiando tanto en Facebook como en Instagram. A partir del día 4 de febrero. El 4 empezamos con institutos. Las primeras visitas de mañana van a ser con centros educativos públicos del municipio, concretamente con institutos de enseñanza secundaria, y luego ya los fines de semana, jueves por la tarde, viernes mañana y tarde y sábados mañana y tarde, sí son para público en general, asociaciones, colectivos. ¿Tiene algún costo? No, son totalmente gratuitas. Gratuitas. Lo único que hay que hacerse es apuntarse. Exactamente, escribirnos para reservar la plaza o las plazas que se deseen, el día y la hora que se deseen y participar. Bueno, ¿qué rutas tenemos? Vamos a las rutas. Es la misma ruta siempre, ¿vale? Se llama así, Ruta sobre el Valor Universal Excepcional de La Laguna. Lo que pasa es que la vamos a repetir en 2 tandas, del 4 al 18 de febrero y del 10 al 22 de marzo, perdón. Y bueno, en ese proceso pues se va a repetir siempre el mismo recorrido, porque la idea es acercar a la gente las razones por las que la UNESCO ha incluido La Laguna en la lista del Patrimonio Mundial, y sobre todo ese concepto tan abstracto que es el valor universal excepcional. Si vamos a los documentos de la UNESCO, las convenciones de la UNESCO, y leemos eso, que es algo que la UNESCO exige a todos los bienes que están inscritos en la lista, es algo, como digo, muy abstracto, muy laxo, ¿no? Entonces, para concretar con ejemplos específicos en el casco histórico de la ciudad, cómo se ejemplarizan, cómo se encarnan, digamos, esos criterios que la UNESCO reconoce a La Laguna, vamos a hacer esta ruta para que la gente se familiarice y entienda mejor por qué estamos en la lista. Comencemos la ruta. Vamos a darla como primicia. ¿Dónde comenzamos la ruta? Comenzamos en el Museo de Arte Sacro del Convento de Santa Clara de Asís. Tenemos la suerte de que las hermanas siempre están dispuestas a abrir, a colaborar con nosotras y con el ayuntamiento. Son de clausura, ¿verdad? Efectivamente. Tienen su Museo de Arte Sacro, que tiene su horario de apertura, pero ellas nos hacen el favor muy a menudo de abrirnos incluso fuera de horario. En este caso, las visitas de tarde, por ejemplo. Solo al museo, no se puede entrar más allá. No, la clausura es sagrada. Ya. Y entonces accedemos a una sala del museo, porque además la visita al museo, solo la visita al museo ya nos llevaría todo el tiempo del recorrido. Entonces vamos a acceder a una sala
que es concretamente la sala que se llama Regina Coeli, una sala dedicada a la Virgen María, porque ahí tenemos ejemplos que nos sirven a través de las obras que ellas han atesorado allí para entender uno de estos criterios que la UNESCO reconoce a la laguna, que es lo que la UNESCO vendría a llamar algo así como un rico intercambio de valores humanos a lo largo del tiempo. Vamos a utilizar algunas de las obras que están ahí para comprender mejor en qué consiste eso, ¿no? Bueno, ¿qué obras vamos a coger? Yo voy a hablar mucho de la Virgen de Candelaria, Ajá. que aunque pueda parecer mentira, tiene mucho que ver con la laguna. A ver. Claro, porque la Virgen de Candelaria, aunque sea de Candelaria, ha viajado... Bueno, los de Weimar dice que es de Weimar. Hombre, aparece, los guanches la encuentran en las costas de Chimisay. Sí. Esto parece que es bastante indiscutible. Sí. Después se traslada a esa cueva de Achvinico, a esa cueva de San Blas en Candelaria, y ahí es donde se le va a seguir rindiendo culto. Todo eso formaba parte del mensellato de Weimar, o sea que realmente, originalmente tenemos que darle la razón a los weimareros, a los candelarieros aquí estarán Los ahora... de Weimar dicen que es de Weimar. Y luego lo que pasa es que tanto el Cabildo, en ese momento el Cabildo de la Laguna, que era el gobierno que regía para toda la isla, no olvidemos que la Laguna fue la primera capital, como la Orden Dominica, que a partir de cierto momento en el siglo XVI empiezan a tener como un control de la gestión del culto de la Virgen, digamos que intentan traerse la Virgen para la laguna, ¿vale? Porque esta es la capital y entonces la Virgen, visitó la laguna y la ha seguido visitando a lo largo de su historia en muchísimas ocasiones. Y la primera vez que se la trajo a la laguna fue para ponerla a salvo de los piratas, precisamente. Y ya en ese momento se estuvieron muy reacios los dominicos a devolver la Virgen a Candelaria, ¿no? Y además con la pérdida del archivo original de los dominicos en Candelaria, que ese archivo se perdió, la mayor parte de la documentación importante que está tenemos, en la archivos laguna. laguneros, la mayor parte de las obras que representan a la Virgen de Candelaria, esculturas, veras efigies, cuadros, están también en colecciones laguneras. Y luego lo que nos interesa sobre todo es entender por qué la Virgen de Candelaria es ese culto mariano que se convierte en un culto tan identitario para los isleños, que es el que más se exporta al continente americano, y cómo encontramos después en América un montón de fundaciones, de templos, de retablos, pero también pueblos, ciudades, barrios por toda América Latina que llevan el nombre de Candelaria. Entonces eso puede ser un ejemplo para entender eso que la UNESCO llama el rico intercambio de valores humanos a lo largo del tiempo. La Virgen nos sirve para explicar eso. Más cosas, venga, seguimos. Luego nos trasladaremos, en rutas de mañana vamos a ir al CEDOCAM, al Centro de Documentación Canarias América, que bueno, ya el nombre lo dice todo. Vamos a continuar hablando de ese rico intercambio de valores. Tenemos la suerte de que las compañeras del CEDOCAM, que también nos han recibido con los brazos abiertos, nos van a explicar además en qué consiste su centro de documentación especializado, les explicarán a los estudiantes o a las personas que vengan por las mañanas pues qué atesoran ellas allí, que tienen un patrimonio bibliográfico, documental interesantísimo. Y el propio edificio del CEDOCAM, la propia casa, nos sirve también para hablar de ese rico intercambio, porque otra cosa que intercambia Canarias con América es la arquitectura, lo que llamaríamos la arquitectura tradicional. Hay un montón de lugares en América que si vemos imágenes, no sé, San Juan de Puerto Rico, La Habana, en Venezuela, pues son incontables los lugares. Vemos imágenes de esos pueblos, de esas ciudades, parece que estamos viendo la Orotava, la laguna. Y entonces eso se debe a que la laguna Canarias es receptora de modelos arquitectónicos peninsulares que aquí se amalgaman de una determinada forma y luego esos modelos son los que se exportan a América, más que los peninsulares, los canarios. Y lo sabemos porque los precedentes inmediatos están en Canarias y porque las coincidencias estilísticas, digamos, las coincidencias formales están mucho más con los ejemplos canarios que con los ejemplos peninsulares. Entonces también el propio edificio nos sirve para entender ese intercambio de valores humanos, ¿no? ¿Y seguimos? Seguimos por las tardes, en la ruta en lugar de ir al CEDOCAM, como el CEDOCAM por las tardes no está abierto, pasa por el Museo de Historia de Tenerife, que está al ladito, es vecino del CEDOCAM, y la idea es un poco la misma. A través de la casa, que es un ejemplo magnífico de arquitectura tradicional canaria, pero con los elementos culturales de una familia genovesa que vive en esa casa, podemos entender toda esta mezcla de valores culturales, europeos, mudéjares, hispanos, portugueses, americanos,
Y luego el museo nos ofrece la posibilidad, que también tenemos que agradecer muchísimo al Organismo Autónomo de Museos y Centros, tanto a través del CEDOCAM como del Museo de Historia, que nos permitan este acceso. El museo nos ofrece la posibilidad de subir al salón principal de la casa, donde hay unas piezas de arte flamenco magníficas, que en este caso nos sirven para entender por qué Canarias, después de los propios Países Bajos y después de Madrid, es el lugar que tiene la colección de arte flamenco más importante del mundo. Curioso. Bueno, hay un tríptico en Taganana que es flamenco, magnífico, que no se sabe ni cómo llegó allí. El tríptico de la Ermita de las Nieves en Gran Canaria. Aquí en Santa Cruz tenemos el tríptico que ahora se conoce como de Cepsa. ¿Qué le pasaba a los flamencos? ¿Les encantaba esto? Lo que les pasaba es que comerciaban mucho con el azúcar que se cultivaba en Canarias. O sea, uno de los primeros, o el primer monocultivo de exportación que se implanta en las Islas Canarias es la caña de azúcar. Y entonces el comercio fundamental o el mercado fundamental receptor de esa caña de azúcar van a ser los Países Bajos. Tanto es así que llega un momento en que el comercio es directo, o sea, ya no median las casas de contratación peninsulares, se abre un camino para que Canarias comercie directamente tanto con Europa como con América. Entonces, muchas veces estas obras de arte eran el pago a esas transacciones económicas, al oro blanco que era el azúcar, y otras veces lo que pasó, y en La Laguna lo encontramos muy bien representado también, es que esas familias venían a asentarse aquí directamente para controlar sus negocios azucareros, sus plantaciones, sus ingenios, y entonces tenemos casas como la Van den Hede, la Van Dam, que esos nombres ya nos indican qué tipo de familias o qué procedencia tenían estas familias. Y luego tenemos, como digo, esa importantísima colección de obras de arte flamenco, que en este caso vamos a utilizar como ejemplo las que están en el Museo de Historia, pero tenemos, por ejemplo, los magníficos cuadros del retablo de los Remedios de la Catedral, que son retablos que vienen de los cuadros que vienen de los Países Bajos. Bueno, tenemos ejemplos incontables, tanto en colecciones religiosas como en colecciones privadas, y también queremos hablar de eso, ¿no? De ese doble camino que siempre son las Islas Canarias. Hay un documento muy bonito que habla de precisa garganta para que los barcos de Su Majestad fueran y volvieran de América a Europa. Canarias era la precisa garganta, Canarias era como el conducto necesario por el que esos barcos tenían que pasar. Y claro, toda esa población... Bueno, por ahí pasaba todo, claro, la cultura, la historia, los productos... Todo. Por ahí pasó todo. ¿Seguimos esa ruta? El siguiente punto para ambas rutas, tanto las de mañana como las de tarde, sería el antiguo convento de los Agustinos, lo que hoy es el Instituto de Canarias Cabrera Pinto. Agradecemos también muchísimo. Que es espectacular con maravilloso. El museo que tiene. Que ahí... Sí, tienen varios museos, tienen que esto es bastante desconocido por mucha gente. En el Salón de Actos tienen obras que proceden del Museo del Prado, por ejemplo. Y la peculiaridad que tiene, que quería decir eso, que agradecemos también al Instituto de Canarias que se hayan prestado a colaborar, a permitir entrar las visitas, incluso en unos días que va a estar cerrado porque estarán haciendo el cambio de exposición. Agradecemos muchísimo a su dirección que nos permita el acceso. La peculiaridad que tiene este edificio, aquí ya estaríamos hablando del otro criterio al que se refiere la UNESCO, que es que La Laguna, podríamos decir que es como un ejemplo único de ciudad en su tiempo. La peculiaridad de ese edificio es que marcó el límite entre las dos fundaciones de La Laguna. Una primera fundación espontánea, sin trazado previsto, que fue la conocida como Villa de Arriba, la zona del entorno de la Iglesia de la Concepción, lo que sería el barrio de San Benito. Y una segunda fundación donde sí se da ya un trazado regular, posiblemente un proyecto mucho más pensado de un tipo de ciudad concreta, que es una ciudad más renacentista que medieval, y el límite, curiosamente, para esa nueva fundación, Alonso Fernández de Lugo, el conquistador de la isla y fundador de esta ciudad, lo pone en el antiguo Hospital del Santi Espíritu, dice el documento, en el año 1500, que es una fecha muy temprana. Y el Hospital del Santo Espíritu luego va a aparecer en los documentos como el Monasterio del Espíritu Santo. De lo que se está hablando es del convento de los Agustinos, que se llamó así originalmente. Entonces, fíjense que ese fundadores de la universidad, además. La primera universidad que hubo aquí en Canarias y en La Laguna fue la universidad religiosa que tuvieron los frailes allí durante unos pocos años, pero sí es verdad que tuvieron una primera universidad religiosa, y luego la Universidad de San Fernando, una de las ubicaciones que tuvo fue el convento agustino. Bueno, ¿y seguimos? Y la última parada ya de la ruta sería la Plaza de la Junta Suprema de Canarias, la Plaza de los Bolos, como la llamamos los laguneros, porque allí tenemos en el suelo una placa en la esquinita al lado de ese chalet tan magnífico que es las Araucarias, que todos los turistas le hacen fotos porque es precioso. Tenemos una placa que representa el primer plano conocido de la ciudad de La Laguna, el plano de 1588 de Leonardo Torriani. Entonces vamos a aprovechar que el plano está ahí
para hablar de esa segunda fundación de la ciudad y del urbanismo regular, que es una de las cosas que Torriani representa en el plano. En el plano de Torriani, el plano, junto con las antiguas ordenanzas de la isla de Tenerife, las antiguas ordenanzas del Cabildo, son los documentos esenciales para entender en qué consiste el urbanismo regular de la laguna, ¿no? Y entonces vamos a aprovechar que está ahí, como ¿Qué es digo. eso de urbanismo regular? Bueno, pues como te comentaba, la laguna se funda en una primera ocasión en 1496-97, en el entorno de lo que hoy es la Iglesia de la Concepción, y esa primera fundación, lo que llamamos la Villa de Arriba, sería como una fundación espontánea, como te decía, pues los primeros soldados, algunos colonos que vienen, religiosos que vienen acompañando a Lugo, pues se van instalando en ese lugar, pero de forma, como digo, absolutamente libre y espontánea. Y en el año 1500, Alonso Fernández de Lugo, que se ha ido a capitular con los reyes católicos, entre otras cosas, las condiciones en las que él quiere ser señor de esta tierra, regresa, y entonces ya regresa y ordena un traslado de la villa. De hecho, en las ordenanzas se ve cómo se prohíbe el comercio en la Villa de Arriba, se intenta evitar que se sigan instalando vecinos ahí, se les amenaza con el derribo de las casas. Eso deja muy claro que la Villa de Arriba se quiere como borrar del mapa, cosa que no se consigue, y finalmente lo que se hace es unir ambas, digamos que ambas ciudades acaban unidas, ¿no? Pero fíjense que Lugo ordena el traslado y lo ordena lo más lejos que se puede de la Villa de Arriba, que es donde hoy está la Plaza del Adelantado. Ahí se refunda la ciudad. De hecho, se llama así Plaza del Adelantado porque Lugo se instala a vivir ahí, en una casa que estuvo donde ya está el convento de las Catalinas, y él tenía ese título que le conceden los reyes, Adelantado de Canarias. Entonces, a partir de ahí, empieza una ciudad en la que sí va a regir un pensamiento. Yo no sé si podemos hablar de un proyecto perfectamente pensado, como defienden algunos historiadores, o en algo un poco más espontáneo que se va haciendo en función de que la ciudad se va fundando, pero lo que está claro es que se quiere empezar por un principio que es una plaza mayor. Y esa plaza mayor... Y alrededor de esa plaza van surgiendo el diseño de la ciudad, exacto, que será modelo para América. Y nos hemos olvidado de alguien que es el Padre Ancheta. Bueno, en la primera ruta que hicimos el año pasado visitábamos la casa de Ancheta, Sí, tuvimos importantísimo. la suerte. Sí. Solo hay 2 santos en Canarias y ese es efectivamente, uno, pero sí. aparte de ser santo, es un dios en Brasil. Fue un intelectual muy importante. Yo siempre destaco en las rutas esa dimensión porque la cuestión religiosa, a fin de cuentas, es un tema muy personal, pero él era poeta, dramaturgo, médico, gramático sí. también, o sea, escribió la primera gramática del tupí guaraní y luego aprendió esas lenguas también para poderse comunicar mejor con los indígenas. Es cierto que el recorrido que hicimos el año pasado, que era la inversa, terminábamos visitando la casa de Ancheta, que tenemos que agradecer Qué mucho. Importante Sí, este personaje. Sí. Y qué poco conocido es en Canarias, ¿eh? Sí, que quizás es mucho más conocido y recordado y venerado o rememorado a través de fundaciones y de pero pueblos. en Brasil Sí. lo conoce todo el mundo. Sí, o sea, sí. cualquier persona, Bueno, niño... se le llama así el apóstol de Brasil, Sí, ¿no? sí, lo conoce todo el mundo. Aquí hay 2 personajes muy desconocidos. Uno es el Padre Ancheta, por decirlo así, y otro es Bettencourt, ¿no? Que también es otro desconocido en Canarias, que bueno, me llama mucho la atención. Tenemos que trabajar mucho más todo esto. Tenemos que trabajar tantas cosas. Mira, Agustín de Bettencourt fue Dios en sí. San Petersburgo. Un importantísimo ingeniero. Sí, es verdad que su dimensión es mucho más reconocida fuera que aquí. Sí. Pues mira, hablando de eso, de personajes poco conocidos, en esta ruta uno de los personajes en los que queremos insistir, yo te lo mencionaba ahora, es Leonardo Torriani, porque la gente apenas sabe que dibujó un plano, un primer plano conocido de la ciudad de La Laguna, pero hay mucha gente, por ejemplo, que piensa equivocadamente que Torriani diseñó la ciudad de La Laguna, y él no diseñó nada. Él vino aquí un siglo después de que la ciudad se fundara aproximadamente y dibujó el plano para el rey Felipe II, que es una cosa muy distinta. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer en esa última parada es hablar más de la figura de Torriani, explicar por qué dibuja el plano, que ese plano forma parte de un proyecto más amplio de ilustraciones y de un libro que le escribe para el rey. Vamos a hablar un poquito más de esa figura para darla a conocer mejor y sobre todo romper ese equívoco de que él es un diseñador de la ciudad de La Laguna. No tiene nada que ver con el diseño de la ciudad. Bueno, hay Luna. planos de él de todo, no solo Sí. de La Laguna. Hasta de San Borondón, para Hay- que te hagas una hay idea. de todo, de Santa Cruz, Sí, sí, sí. le encantaba. Sí. Él era el hombre de los planos. Se lo tomó muy en serio porque Sí. realmente su trabajo, digamos que a lo mejor no tenía que ser ese. Él venía a diseñar las fortificaciones o a recomendar la mejora de las fortificaciones, pero se lo tomó muy a pecho y dibujó todos los planos que pudo
y mapas, y entre ellos ya te digo que hasta la propia isla de San Borondón, no sé cómo, pero la dibujó. Ajá. Elisa, ha sido un placer, ¿eh? Para mí también. Me encanta lo que cuentas, porque al final tenemos que... La misión de la radio es informar, formar, y todo eso entretenido con entretenimiento, ¿no? O sea, combinado con un poquito de entretenimiento, porque al final un medio de comunicación tiene que formar también, y para eso tenemos a grandes personas, a grandes personajes, como es tu caso, Muchas grandes gracias. entendidos, Bueno. como historiadora del arte, que es importantísimo. Sí. Además, nos llenas de satisfacción Pues el muchas gracias. que podamos dar a conocer las cosas, Sí, sí, porque sí. siempre estamos hablando de política, más política, También más es política. verdad, ¿eh? Bueno, pero de vez en cuando unas pinceladas así Sí. de historia, de nuestra historia, además. De nuestra historia. De nuestra Sí, sí, historia, sí. porque que muchas veces es desconocida, ¿eh? Mucha gente que viene a las rutas nos lo dice. Sí. Yo, bueno, mira que he viajado y he salido y uno conoce más lo de fuera que Sí, lo de aquí. sí. Que vengan a estas rutas que son gratuitas, que creo que les van a servir para conocer mucho mejor nuestra ciudad, que tenemos ocasión de entrar a inmuebles fantásticos, que vengan, que nos escriban y que vengan. Elisa Falcón, historiadora del arte. Gracias. Vendré a la ruta. Además, Ay, me eso voy a espero. apuntar, Eso espero. porque hay que aprender todos los días. Ahí te esperamos y a todos los oyentes, y muchísimas gracias a ustedes por darnos la ocasión para divulgar estas rutas que, recuerdo, ofrece gratuitamente la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna. Bueno, se terminaron 3 horas y media, ni una ni dos, 3 horas y media de radio en directo desde aquí, desde la Casa de los Capitanes en La Laguna. Llegamos de noche, nos vamos de día, pero encantados. Para nosotros es como si hubieran sido 5 minutos. Gracias a todo el equipo, el que está en los estudios centrales, Miguel Ángel González Padilla, gracias al equipo que tenemos aquí en el Ayuntamiento de La Laguna, porque sin equipo no se ganan los partidos los ganan los equipos, y nosotros somos de equipo. Ya saben, el lunes es fiesta en la isla de Tenerife, el martes a las 7:30 como una puncha, y ahora llega Pepe Rodríguez, que sigue informando desde Gran Canaria, pero de toda Canarias. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta el martes que viene a las 7:30. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.